Hola amigos, les doy la bienvenida a Zona Global. Soy Claudio Barceló y gracias por prestarme estos minutos de su atención. Este es el segundo episodio de Prospectiva 2023-2024. Nos quedamos en que Ucrania ha llevado una política equivocada, tanto en el campo político como igualmente en el campo militar. Completamente equivocada. Pero ¿dónde está Ucrania hoy día? ¿Cómo terminó el año 2023? Veamos. Ucrania, a pesar de todo, vamos a empezar porque tienen conceptos per se. Cada país tiene un concepto per se. Su ejército, financiación, políticas, ideología, religión, geografía, eh, etcétera. Pero aquí, per se, Ucrania desde el primer día que empieza la invasión rusa, Ucrania está en desventaja en esta guerra. El punto uno a analizar sería la topografía. Esa geografía fronteriza de Ucrania la pone en desventaja. Mi visión hace 11 meses fue de que Ucrania tenía que taponar, cuidar y proteger bajo conceptos de guerra una frontera de 5.430 kilómetros. De frontera abierta, por supuesto, por el tipo de topografía que tiene. Acá existen dos conceptos a contemplar, ¿no? Primero, era imposible desde el primer día poder defender este territorio, porque necesitas entre 1.2 y 1.5 millones de hombres para poder defender efectivamente toda esta línea fronteriza de territorio. Lo segundo, por supuesto, un armamento para armar a este 1.2 a 1.5 millones de hombres. Y este armamento tiene que ser primero defensivo y segundo disuasivo. El detalle es que Ucrania no los tenía y al día de hoy sigue sin tenerlos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que Ucrania quiere movilizar a sus hombres prácticamente desde el primer día, no podía hacerlo porque conllevar a proteger toda esta línea fronteriza es perder fuerza, aparte de dejar flancos abiertos. Todo el mundo que ha podido, si ustedes echan atrás los videos que hayan podido escuchar, les van a decir que son 1.000 kilómetros que tiene que defender y contemplar Ucrania. Esto dentro de los análisis militares que yo pude escuchar. Y no fue uno, fueron muchos. Pero yo desde el primer momento, esto hace 10, 11 meses atrás, les dije que no era así. Ucrania tenía que defender 5.430 kilómetros de frontera. Y eso los debilitaba. Bien. Les recuerdo que al norte está Bielorrusia, donde ya los atacaron, donde ya les entraron, donde ya los invadieron, en contra incluso de lo que había dicho el mismo presidente bielorruso, que nunca iba a atacar, pero los atacaron por ahí. En otras palabras, Ucrania no puede descuidar sus frentes. O sea que personal, armamento, logística y demás tienen que estar plantados en toda esta línea de defensa. Para mí, Zelensky, bueno, vamos a empezar por el otro lado. En aquel momento, en el momento en que Rusia invade, Ucrania tenía entre 250.000 a 300.000 soldados profesionales en sus filas de su ejército. El resto venían a ser reservistas que hacían un grosor más o menos entre 500 a 600.000 hombres más o menos. Bien. Pero eso no era suficiente para poder cubrir estas fronteras y sostener un frente de combate, mucho menos con Rusia. Ahora sí, Zelensky para mí es un instrumento. Este es el otro punto a analizar. Un títere, dirían muchos. Yo no lo quiero llamar títere, yo diría un instrumento. Pero yo veo a Zelensky, mi forma de verlo, que él es consciente de ello, de que él es un instrumento y que ya no tiene forma de echar para atrás de una u otra forma entre el poder, el dinero y muchas promesas que pudo haber recibido. Nadie quiere dejar el poder.
Yo la verdad es que yo en los zapatos de Zelensky no me veo, ni me vería, ni quiero verme, porque es una situación difícil de verdad de llevar a cabo. Pero me parece que hay momentos en que él no está de acuerdo con lo que él está haciendo. ¿Y por qué digo esto? De la forma en que él se expresa, en la forma en que él quita los ojos, en la forma en que él hace gestos en momentos determinados con la cabeza, con los ojos, sube, baja, no se ríe, trata de mantener gestos que tú dices, este hombre no está creyendo mucho o no está sabiendo cómo salir adelante en el cuento. Pero bueno, de una u otra forma está en unos zapatos malos, ¿saben? Pero su discurso en sí ha venido convirtiéndose en una retórica a lo largo de 687 días de guerra, casi 2 años ya. ¿Cuál ha sido? Una retórica de que necesito armas, de que necesito munición, que la libertad, que la democracia, que Rusia va a invadir Europa, que necesita dinero y que esto es un genocidio. De que necesita dinero, pues sí, pero bueno, genocidio no creo que aplique, señores. La palabra genocidio creo que es específica dentro de las leyes internacionales y nos da muchísimos conceptos que no aplican de genocidio dentro de Ucrania. Genocidio es exterminio y aquí no hay un exterminio de raza o de religión. Entonces no aplica. Armas, por supuesto que sí necesita armas. Toda guerra, todo gobierno, desde el primer día que empieza una guerra, empieza a pedir armamento y abastecimientos de equipo logístico y más armamento de todo tipo, piezas de repuesto desde el primer día hasta el día que se acaba la guerra. O sea que sí necesita armas y por supuesto necesita dinero para llevar esto. Pero el tema está aquí, la fiscalización de esto. ¿Ustedes y alguno de ustedes ha visto en dónde y cómo se ha desglosado peso a peso esta historia? Yo personalmente no. No lo he visto en Europa, no lo he visto aquí en Norteamérica. O sea que, para mí, al no haber fiscalización directa expuesta al público, a usted y a mí, en ese momento no hay transparencia. Y esto es algo que tiene muy consternado a muchos políticos, tanto en el bloque europeo como en los Estados Unidos. Hablamos de libertad y democracia. Ha sido criticado Zelensky en este punto. ¿Por qué? Porque Zelensky tenía que ir a elecciones parlamentarias a finales de octubre del 2023, pero resulta que no fue. Para noviembre 6, Zelensky dio un video a donde dijo que no iba a haber elecciones, que era una irresponsabilidad, que era inapropiado, que no era conveniente precisamente por la guerra. Pero fíjense qué interesante, el Instituto Internacional de Sociología de Kiev hizo un estudio donde el 81% de los habitantes ucranianos dicen que no quieren ir a unas elecciones. ¿Por qué? Porque piensan también que es una irresponsabilidad y una imprudencia. Solamente el 16% dice que sí hay que ir bajo las elecciones. Pero bajo la ley ucraniana está protegiendo el no ir a las elecciones. Básicamente, yo diría que vamos a darle el punto bueno a Zelensky. El no ir a elecciones, aunque se piense que se va a perpetuar en el poder, pero el pueblo dice que no quiere ir. Y vamos a darle este punto a él para que tenga un margen de movimiento. O sea que no podemos ser tan rígidos dentro de una situación tan delicada como es el momento de la guerra contra Rusia. Bien. Eso de que Rusia va a invadir Europa, desglosándoles, creo que este es el momento en que Rusia puede invadir Europa. Exactamente este momento. Porque es el momento en que Europa no tiene armas, no tiene capacidad de defender a ninguna Europa, ni defenderse ellos per se, donde básicamente no hay municiones y donde pueden defenderse a muy corto plazo. No pueden defenderse en una guerra de fondo contra Rusia. O sea que este sería el momento. Y la pregunta que yo les hago a todos ustedes es, ¿ha invadido acaso Rusia a Europa? No lo hemos visto. No por el momento. Después, créanme que
Putin y todo su ejército van a estar muy claros que les va a ser muy difícil, porque en este momento toda la industria militar europea se está reactivando, se está rearmando, están dando partidas especiales para incluso mover esta economía dentro de todo lo que es Europa. O sea que de aquí a un año no va a poderle ser más fácil a Rusia invadirlos porque ya van a estar un poco más preparados. Este sería el momento y Rusia no lo hizo. Desde un inicio, creo que para todos, para todo el planeta, creo que todos quedamos en shock cuando Rusia invade Ucrania. Ese febrero 24 del 2022. Nadie tenía idea de lo que iba a pasar ni de lo que estaba pasando. Para mi concepto, salvo 3 áreas. De nuestras sociedades sabían que se iba a invadir a Ucrania. La primera área, esa puerta oscura, esa puerta negra de ese cuarto oscuro que les he hablado durante todo el año, a donde están las élites. Bueno, las élites que nos manejan. Ellos sabían que Rusia iba a invadir. Obviamente las agencias de inteligencia y por supuesto algunos gobiernos, los más grandes. Pero después de 10 meses y 4 días de que Rusia invade a Ucrania, yo aterricé el avión, mi avión, y me di cuenta de lo que estaba pasando. Y he tratado de llevárselo a ustedes. Al final de estos primeros 10 episodios que hice, el último tendríamos que recaer aquí, cuando aterricé ese avión, que sería la estrategia de vacío empleada por Rusia. Hace 10, 11 meses atrás. Aquí podemos ver que la estrategia, o bueno, develamos, ¿no? Empezamos a levantar a ver qué pasaba y develamos que la estrategia política y militar ucraniana está equivocada. ¿Hay inconsistencias en la guerra? Sí, sí, claro que sí, pero bueno, empecemos con la política. Von der Leyen, la OTAN, el gobierno de Biden, todos con una retórica, como se las expliqué anteriormente, Zelensky, la voz cantante, pero en el campo militar también están equivocados, y esto también lo vimos 10 meses atrás. Para mí, Ucrania cayó en la trampa, mordió todos los anzuelos de la estrategia rusa. Dentro del campo político, pienso que el defender Donetsk y Luhansk fue una política y ha sido una política equivocada. ¿Por qué? Porque ni Donetsk ni Luhansk quieren ser parte de Ucrania. Se sienten rusos, hablan ruso, quieren ser parte de Rusia. Incluso han hecho y han defendido su territorio con las milicias de Donetsk y de Luhansk, defendiendo y haciendo una línea de defensa antes de que Rusia invadiera. Se han hecho 2 referéndums y básicamente todos han dicho queremos ser rusos, no ucranianos. Y entonces aquí el cuento es, ¿para qué vas a defender un territorio que no quieres ser parte de tu país? Ahí se las dejo. El punto a analizar siguiente sería la defensa frontal con que ha llevado Ucrania todo este escenario de guerra por el último año 2023. Esta defensa frontal que lo que ha hecho ha sido degradar al ejército ucraniano. Lo vimos en Mariupol inicialmente. En aquel momento dijimos, bueno, todos, bueno, pues sí, ¿qué iban a hacer? Está loable la defensa, bueno, vamos a tratar de, pero también lo vimos repetir en Soledad. Y nos siguió pasando el cuento en Bakhmut. Y lo estamos viendo en Marinka, bueno, lo vimos en Marinka. Y lo estamos viendo en Advitka. Y lo estamos viendo en esta cruzada anfibia que se le ocurrió a los militares ucranianos llevar a cabo en el Dnipro. En la parte sur, la línea es, creo que es Zaporilla. Esta aventura anfibia le llamo yo. Pero si ustedes ven los videos, familia, atroces, desesperantes, punzantes, deplorables, no te dan ganas de nada. Se los recomiendo que los busquen si tienen estómago para verlos. Ahí lo van a encontrar y van a saber de lo que les estoy hablando. Yo no los publico. Sería lo último que haría en este canal porque me lo van a cerrar. Pero bueno, horrible.
esto nos lleva ¿a qué? A un desgaste humano. Sí, un desgaste humano. Esto lo promulgué, lo dije, se los comuniqué, me cansé de decirlo. Sí, perdón. Me cansé de repetirlo. Les dije que Ucrania se iba a quedar sin hombres. Y obviamente aquí sale Bakhmut a colación. Bakhmut en aquel momento no había caído. Bakhmut le faltaban como 4 meses más o menos de llegar a su final. Pero miren lo que nos dice en aquel momento el general a cargo del ejército ucraniano. Palabras más, palabras menos. Nos dijo que lo que estaban haciendo en Bakhmut, cuando ya las bajas eran impresionantes, cuando se habló de la licuadora esta de carne, de la sangrienta batalla de Bakhmut, este señor se volteó y nos dijo que ellos estaban esperando las armas occidentales. No sé para qué, porque creo que no las necesitaban para pelear en Bakhmut. Y lo otro, que lo que estaban haciendo era desgastar a los rusos. Bien, yo cuando oí esto me agarré la cabeza y dije, Dios mío, esto lo consideré yo una falacia, un concepto completamente errado, equivocado. En algún momento pensé que era un problema de traducción, pero no lo era, no lo fue. Y aquí se abre una gran interrogante. ¿Dónde aprendieron arte militar? Primero, los que están adentro. Segundo, este señor a cargo del ejército ucraniano. Y tercero, todos aquellos que repitieron esta historia. Dios mío, no había pies ni cabeza. Y se los dije hace 10 meses atrás. Pero resulta que la verdad del cuento era que Ucrania no estaba peleando contra el ejército ruso en Bakhmut. No. Ucrania estaba peleando contra Wagner, liderado por Eugene Prigozhin, y todos los que pelearon ahí por Wagner eran ladrones, sinvergüenzas, estafadores, maleantes, asesinos, violadores, y todos los ares y anes que puedes agregarle al cuento eran prisioneros sacados de una cárcel, contratados por el grupo Wagner y llevados al frente de batalla. Contra ellos fueron con quien peleó el ejército ucraniano. Entonces no estaba desgastando a ningún ruso, estaba desgastando al grupo Wagner. El ejército ruso en ese momento estaba en la retaguardia, prestaba apoyo al grupo Wagner, pero el desgaste lo llevó Wagner. Mejor dicho, el ejército ucraniano. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan las técnicas, entraban un hombre con experiencia de Wagner con 10 soldados, bueno, mercenarios, sin experiencia, sacados de una cárcel, entraban en el terreno cuando los ucranianos los detectaban, disparaban y develaban su posición. ¿Y qué es lo que hacían? Al develar su posición, los atacaban, los bombardeaban y los aniquilaban. Los 10 hombres que eran mercenarios no importaba, se ahorraban la paga. Es así. Pero les dije que se iba a quedar sin hombres. Se lo repetí, me cansé de decírselos. Les dije que llevaban bajas de más de 250,000 hombres y les hice incluso un concepto militar de lo que se considera bajas. Allá está el programa, les recomiendo, vayan, mírenlo. Pero hoy en día vemos a una Ucrania, tan solo hace unas semanas atrás, no fue si fue la segunda o tal vez tercera semana de diciembre del 2023, que ya Ucrania está buscando soldados dentro de toda la gente ucraniana que se exilió desde el primer momento en toda Europa. Estonia creo que ha llevado la iniciativa para poder repatriar a los ucranianos para que vayan a pelear al frente. Interesante, ahí se las dejo. Preparación de un hombre como soldado. Obviamente esto nos trae este desglose. El entrenar a un soldado toma tiempo. ¿Qué es lo que dicen los ucranianos? No es que lo diga yo. Esto está puesto en todas las redes, dicho por los mismos ucranianos. Bien.
Ellos dicen que cogen a un soldado, lo enlistan, le dan 2 semanas de entrenamiento, le ponen un fusil en la mano y lo mandan al frente de batalla. ¡Wow! Esto es en el campo de infantería. Abro paréntesis. Para que un soldado tenga capacidad de pelear realmente con profesionalismo, necesita disparar 5,000 tiros por cada fusil, por cada rifle que tenga, por cada rifle que sea su rifle. Si un soldado no dispara 5,000 tiros, a mi experiencia militar les puedo decir que no sabe manejar el rifle. Ni tampoco va a tener puntería para manejarlo. Ese sería mi código. Pero los ucranianos no piensan igual. De todas maneras, esto pasa en la misma mecanizada. Han cogido a los soldados, les han dado cursos de 3 meses, 4 meses. Incluso creo que fueron a aprender a manejar los Leopard en España. En 3 meses, 4 meses, yo no creo que sea un tiempo necesario para que un hombre pueda aprender a manejar ningún Leopard. Lo hablamos también. Un tanquista, un hombre que maneja un tanque, tarda cerca de 2 años y medio en poder manejarlo bien y conocerlo a perfección. Antes de 2 años y medio, no creo que tenga capacidad para poder manejar un Leopard. Ellos sabían manejar tanques rusos, pero no occidentales. Y aquí pues nos extendemos a los pilotos de los F-16, que más o menos el cuento va por el mismo camino. Un piloto norteamericano de F-16 tiene 5,000 horas de vuelo acumuladas por lo mínimo. Y básicamente esta gente quiere entrenar un piloto en 8 meses, 1 año, para que vaya a defender la parte aérea. Aparte de aquí, oigan bien lo que les voy a decir, porque este va a ser el siguiente problema que se va a enfrentar Ucrania. Sí, les entregamos los F-16, entrenamos a los pilotos, digamos que todos fueron intensivos y muy inteligentes en aprender esas 5,000 horas en 1 año, pero ¿a dónde van a aterrizar los aviones F-16? Ahí también se las dejo. En otras palabras, familia, un ejército no se improvisa. Y esto es lo que ha hecho Ucrania, improvisar. Todo esto nos lleva a un problema de estrategia existente, problemas conceptuales, tácticos, genéricos, de todo tipo. Una estrategia equivocada, política y militar. ¿Y a dónde llegaríamos acá? A la contraofensiva. Esa contraofensiva que duró más de 6 meses, hablando todo el mundo de la prensa y todo aquel que pudo decir y llegar a decir algo de la contraofensiva. Todo el que pudo llegar a un canal de televisión y explicar una posible estrategia, lo dijo. Zelensky lo vimos viajando por cada una de las cumbres que hubo en el año, a cada uno de los países que pudo llegar, pidiendo apoyo económico, político y militar para la susodicha contraofensiva. Total que contraofensiva para arriba y contraofensiva para abajo. ¿Y qué fue lo que hizo todo Occidente acá? Porque fue todo Occidente. Ese músculo psicológico de la manipulación basado en la ingeniería social y apoyado por la prensa. Pues prácticamente lo que hizo fue decirle al enemigo que se le iba a atacar en una contraofensiva. Se lo explicamos al enemigo por dónde íbamos a atacar. Le dijimos cómo iba a ser el cuento. Pues bueno, el viejo augurio diría, en guerra avisada no muere soldado. ¿Y qué es lo que generó esto? Toda la línea Surovinsky. Una defensa diferencial por parte de Rusia, sentado, relajado, esperando que empezara la contraofensiva. ¿Qué tal? Yo hice 2 programas al referente. Dije que no era contraofensiva, basado en lo que les dije en el capítulo anterior de que Ucrania no había hecho retroceder a los rusos de ningún lado. Entonces ya la palabra contraofensiva está mal empleada, táctica o bueno, militarmente. Dentro del arte militar, una contraofensiva se hace cuando tú haces retroceder al enemigo y haces una contraofensiva. Para mí fue una simple ofensiva. Ucrania no hizo retroceder a los rusos. Pero bueno, el contra lo agregamos porque necesitábamos hacer política y obviamente adornar el concepto.
Todo militar sabe que aquel que ataca queda expuesto, abierto. Abierto a ser destruido, abierto a morir, abierto a sus filas. Pero bueno, no fue suficiente cantarles la contraofensiva por casi 6 meses a los rusos, que cuando empieza la contraofensiva, esta gente en estas estrategias equivocadas deciden atacar. Oigan qué interesante, deciden atacar a pesar de todos los elementos constituidos. Prácticamente una línea diferencial de defensa que todo militar aprende dentro de su arte militar desde los romanos en la Germania. Y no importa, arrancaron el ataque de la contraofensiva, trincheras de defensa, no importa, sigamos adelante. Que hay un terreno vasto lleno de minas, no importa, sigamos adelante. Que hay trincheras fantasmas con cazabobos, no importa, sigamos para adelante. Que hay zanjas contra tanque, no importa, sigamos para adelante. Que el terreno es abierto y estamos a fuego de artillería, no importa, sigamos para adelante. Que aparte de todo, de seguir adelante con 1000 esfuerzos y con una cantidad de bajas impresionantes, atacan en cuña. Esa línea que han venido hablando y haciendo en cóncavo a la línea Surovinsky, que todavía no han podido terminar de romper. Le han roto 1 o 2 líneas, todavía les quedan unas cuantas más. O sea que no han traspasado la línea Surovinsky. ¿Qué es lo que quiso hacer Ucrania en su momento? Entrar por donde entraron, en la parte de Robotine y esta zona, a tratar de cortar y dividir todo el territorio que había sido ocupado por Rusia, dividirlo en dos, una en el noroeste y la otra en el, no, una en el suroeste y la otra en el este, para tratar de limitar toda la logística y tratar desde ahí de atacar el puente de Kerch para cortar también las líneas de suministro y logística rusas. Eso fue lo que planearon los militares. No sé ya si son de la OTAN o son ucranianos, pero eso fue lo que hicieron. Pero fíjense, ¿qué pasa acá? Que en el momento en que los ucranianos hablaban de defender Bakhmut, decían que era una ciudad estratégica. Cuando ya vieron perdido Bakhmut, dijeron que ya no era estratégica. Se los hice notar a ustedes. Pero en esta ciudad no estratégica, ¿qué pasaba si caía Bakhmut? Muy sencillo, que aquí se iba a aventurar el ejército ruso a empezar a intensificar sus ataques, precisamente a la mitad de esta contraofensiva. Y ahí es a donde el ejército ruso empieza a desdoblarse, a tratar de distraer los ataques ucranianos, a poner en aprietos toda esta carencia de personal para proteger un terreno tan extenso y tratar de no solo ganar Bakhmut, sino seguir hacia adelante. ¿Y qué resultados tuvimos en prácticamente menos tiempo después de la caída de Bakhmut? La caída de Marinka. Interesante, ¿no? El jefe del Estado Mayor ucraniano nos dice, creo que fue también la segunda semana de diciembre, que Ucrania no tenía la capacidad de combatir a ese ritmo. A mí me tiene que dar risa, señores. Y tengo que decírselos, me da risa, porque este hombre va tarde, por lo menos 1 año. En fin, se los dije hace 9 meses. Al final de cuentas, Ucrania está parada entre una ayuda económica que no se sabe cuándo va a llegar, ni cuánto va a ser, ni cómo va a ser. Ya ellos no tienen ni van a poder hacer ninguna contraofensiva primavera-verano 2024. Yo no la veo. Europa la tenemos desarmada, intentando obviamente reprogramar a todos sus ejércitos, tratando de activar todas sus líneas, no solo económicas, sino militares, para volver otra vez a armar a sus ejércitos. Los Leopard sin repuestos, parados sin poder atacar. Lo que son las defensas aéreas no sirven para los misiles hipersónicos, los Ka.
Ellos prácticamente me parece que han recibido de los Patriot del Pack 1, o sea, el paquete 1, pero para poder parar esos aparatos necesitan el Pack 104, o sea, el que tiene y usa Estados Unidos, pero Ucrania no los tiene. O sea que al final de cuentas vamos a seguir viendo misiles hipersónicos caer en cualquier parte que quieran mandar los rusos. Queridos amigos, esta historia es larga, corrida. Y a mí me da realmente mucha pena porque quiero a veces extenderme más y no puedo por el tiempo porque sé que pues voy a hacer un espacio muy extenso para ustedes. Pero bueno, hasta aquí yo les dejé esta parte de lo que es la línea ucraniana. Pero para el otro episodio les voy a exponer a dónde y cómo está Rusia. Y voy a tratar de concluir también diciendo cómo va a ser la guerra y cómo va a ser su planificación de ambas partes para este 2024. Yo espero que les haya gustado, espero que hayan sacado algo de información y que les sirva. Y nada, estamos conectados. Chao, los dejo hasta acá. Bye.